A la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 y vamos a ver del versículo 9 al versículo 29. Y déjame regresar un poquito en este contexto de lo que hemos venido hablando sobre el monte de la transfiguración y cómo Dios está hablando a través de esta nube, cubriéndolos, mientras los discípulos, que nada más eran 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y estaban ahí en medio del monte Hebrón, donde estaba también Elías y también estaba Moisés, y están hablando con Jesús. Ahora, por ahí encontré un dato curioso que era como una observación, ¿no? No lo puedo saber de cierto porque es nada más una suposición. Imagínate que en efecto estaba Jesús hablando con Elías y con Moisés en el monte, pero era como una especie de bifurcación del tiempo, ¿no? En el que en efecto era Elías en el tiempo de Elías, cuando Elías estaba en el monte y estaba hablando con Jesús, y cuando Moisés, en el tiempo de Moisés, también estaba hablando con Jesús, y bueno, Jesús en ese momento estaba hablando con ellos dos, como en una especie de cruce ahí de viaje en el tiempo, ¿no? Me pareció curioso porque dije, bueno, es cierto, Jesús trasciende el tiempo. O sea, Jesús no está limitado por nuestro tiempo. Nosotros sí estamos limitados por el cronos, ¿no? Y sale el sol y se mete el sol y estamos limitados por eso, ¿no? Y ya se mete el sol y estamos cansados, pero Jesús no está limitado por el tiempo, porque Él es Dios. Él es Dios. Así que están ellos en el monte, están viendo esto. Pedro les dice, ¿se acuerdan qué dijo Pedro? ¿A qué le dijo Jesús? Es bueno que estemos aquí. Y vaya que es bueno estar en la gloria, estar en el momento de la manera en la que Dios está mostrando, están los cielos abiertos, ahí está mostrándose, y eso es bueno. Pero no es el único, no es el lugar donde estamos. Nosotros necesitamos estos tiempos de adoración y estos tiempos de estar en la gloria de Dios, pero también tenemos que bajar del monte. Y a veces bajar del monte pareciera como que es volver a la realidad, y eso no es cierto. Bajar del monte, bajar del momento de la gloria de Dios, no tiene que ver con que nosotros entonces ahora tengamos que pasar lo mismo que estamos pasando. Al contrario, tenemos que vivir esta vida de fe, esta vida en la que podemos caminar en fe. Y por eso le titulé este sermón así como cree, todo es posible. Todo es posible. ¿Y qué te parece oramos antes de empezar? Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y nos llevaste al monte. Y nos llevaste, Señor, al lugar de tu gloria. Pero también, Señor, nos llevas a descender del monte. Y nos llevas, Señor, a que nos enfrentemos a la vida y que caminemos, Señor, en la vida. Así que ayúdanos a caminar con fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, fíjate, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis que nos podría ayudar a hacer como un poco de conclusión de lo que era el capítulo anterior, los versículos anteriores, perdón. Pero este paréntesis que le estoy poniendo aquí como un tema doctrinal importante, que es acerca de la resurrección. Dice el versículo 9: les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Ahora, lo primero que nosotros vemos es que Jesús introduce este tema acerca de la resurrección, que es algo clave en el ministerio de Jesús. Y nosotros como cristianos debemos tener certeza de que Jesús resucitó de los muertos. Ellos no entendían muy bien qué era lo que estaba Jesús diciéndoles. No comprendían completamente cuando ellos le preguntan así, pero ¿qué es esto de resucitar de los muertos? No es que no hubiera ocurrido antes, ellos habían visto a lo mejor algo de esto había ocurrido, pero el hecho de que Jesús resucitara implicaba que se cumplía completamente todas las profecías acerca de él. En 1 Corintios 15:17 dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estaríamos nosotros aún en nuestros pecados. Porque fue a través de la resurrección que Jesús selló la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. La paga del pecado era la muerte. Pero la manera en la que Jesús vino a decirle a la muerte, al pecado que había triunfado sobre él, era venciendo la muerte. El hecho de que nosotros seamos ahora testigos, en ese momento había testigos oculares presenciales, pero el hecho de que nosotros tengamos esta confianza de que Jesús resucitó, realmente nos da a nosotros la certeza y el paso para caminar con fe en todo lo que nosotros hacemos como cristianos en nuestra vida cristiana. Es lo que nos permite a nosotros poder dar este primer paso de creer. De nada hubiera servido que Jesús hubiera dado toda su filosofía y todas sus enseñanzas como una bonita historia, como un buen como uno de estos iluminados que hablan bonito, pero que en realidad al final de su vida, al final de su ministerio, él hubiera terminado en la muerte. Y entonces todo lo que pasó después de Jesús sencillamente hubiera sido borrado, hubiera sido eliminado de la memoria. Las enseñanzas de Jesús, todo lo que Él nos marcó y nos mostró, ha sido confirmado y ha sido reafirmado a través de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. En Romanos capítulo 1, versículo 4, creo que esa no está en las diapositivas, pero dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue a partir de su resurrección que Él fue declarado Hijo de Dios. Así que es una manera en la que Jesús también es declarado verdaderamente Hijo de Dios. Y también en capítulo Juan, versículo 11, 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin la resurrección no hay evangelio. Nosotros debemos de tener claro que aunque muchos creen en un Jesús histórico, en efecto que Jesús existió, Jesús resucitó. Como cristianos debemos de caminar tras esto. Jesús resucitó. Y si Cristo no resucitó, solamente estaríamos hablando de teorías. Es como si les dijera, no, es que yo y mi casa, y es que si vieran mi casa, y ay, es que mi casa está muy bonita, y mira que tiene unas escaleras bien bonitas, y mira, bien amplia, y todo, y ustedes dejan, pues sí, pero hasta que no confirmara yo que, mira, ven a mi casa, ven, visítame, aquí está mi casa, mira, esto es mi casa, y entonces tú me creerías porque tienes esa evidencia. Para Jesús, la resurrección, eso vino a transformar completamente todo.
Ahora el pasaje nos habla acerca de Elías. Y déjame decirte, nada más como un dato al respecto, es que en efecto Elías era, la interpretación que se da es que Elías es uno de los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis. Y si quieres saber un poquito más de esto, no te pierdas cuando lleguemos al Apocalipsis. Pero cuando dice aquí en este pasaje que Elías ya había venido, Jesús se refiere a Juan el Bautista, cuando es el que había venido a preparar el camino para la llegada del Señor. Y que efectivamente Juan murió en manos del pueblo romano. Ahora dice el versículo 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y entonces aquí vemos cómo podemos nosotros pasar de la gloria de Dios a la realidad, que es una guerra espiritual. De repente descienden ellos del monte y lo que encuentran es una crisis. Y una crisis espiritual. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado nosotros a situaciones como estas, en las que tenemos una experiencia con Dios y estamos nosotros, así como Pedro decía, es bueno que nosotros estemos aquí y estamos disfrutando la presencia de Dios, pero de repente regresamos a nuestra casa y nos encontramos con que la opresión espiritual ahí está? Nos encontramos con que de repente hay incredulidad. Nos encontramos con que los problemas pues no han desaparecido. Y es que los momentos de gloria de Dios, los momentos en su gloria son buenos, pero no nos quedamos ahí siempre. Tenemos que enfrentarnos a este mundo que está en necesidad. Necesitamos enfrentarnos a las realidades en las que estamos viviendo, en las que estamos teniendo estos confrontamientos. Hay un mundo que necesita el Evangelio. ¿Por qué no nos quedamos en la gloria? Pues porque estamos en el mundo, ¿recuerdas? Aquí estamos. El momento que nosotros pasamos en la gloria es para que nosotros podamos regresar a hacer efectiva, a hacer realidad lo que nosotros hemos experimentado con Dios. Por eso la resurrección, para que nosotros vengamos a resucitar, como veíamos la semana pasada, a andar en una vida nueva, diferente, enfrentando los problemas y las situaciones de la vida de una manera diferente, enfrentando las condiciones de angustia y de ansiedades, pero de una manera diferente. No nos quedamos en el momento acá glorioso, ¿no? Y a lo mejor inclusive me atrevería a decir en el que estamos emocionados, en el que estamos desbordados a lo mejor en nuestra emoción, pero no nos quedamos ahí, sino que necesitamos bajar para poder hacer sólida, para poder consolidar lo que es nuestra fe, para poder decir, sí, yo creo. Y vamos a ver ahorita la actitud que tiene el padre de esta persona que tiene este espíritu mudo. Pero esta es la manera en la que nosotros consolidamos la fe, en la que la hacemos realidad. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros debemos subir al monte para prepararnos para la batalla diaria. Y subimos al monte
nos vestimos con la armadura de Dios para venir a esta realidad que necesita ser enfrentada. La vida cristiana no es escapar del mundo. La vida cristiana no es evitar esos problemas. La vida cristiana es enfrentarlos con fe. Es más, la vida cristiana no es quedarnos en el monte en estas experiencias espirituales. Venir a la iglesia y entonces decir, qué bonito estuvo el servicio, el culto, sí. Y no, es, vamos a bajar. Vamos a bajar. Y vamos a enfrentarnos al mundo. Vamos a hacer la luz en medio de la oscuridad. Vamos a ser aquellos que saben el camino para enseñárselo a otros. Muchas veces queremos medir el crecimiento espiritual a través de cuánto tiempo pasamos en el monte. Pero el crecimiento espiritual y la madurez espiritual se ve en el desierto, en la batalla. Ahí se ve qué tan espirituales somos. Porque estando en la gloria, estando en el monte, a lo mejor ahí está fácil. Nada más tenemos que levantar nuestras manos, glorificar a Dios. Ahí está, ya está. Pero cuando nuestra fe es probada, es cuando estamos bajando del monte y enfrentándonos con las crisis espirituales. ¿Qué tan listo estás para bajar del monte? ¿Subiste al monte en primer lugar? Dice el versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. ¿Tú a quién crees que le estaba hablando? ¿Le estaba hablando a los discípulos? Le estaba diciendo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El error que aquí el Padre hizo es que llevó a su Hijo con los discípulos y no lo llevó con Jesús. El error que él estaba cometiendo es que quiso que los discípulos le dieran una respuesta y a lo mejor los discípulos lo que estaban queriendo resolver en ese problema, en esa situación espiritual, no lo quisieron resolver con fe. No sabemos en realidad cómo lo estaban queriendo resolver. Lo único que sabemos es que Jesús les estaba diciendo: qué incrédulos son. Así que vemos el tercer punto aquí diciéndonos que ¿quiénes eran estos discípulos que fracasaron? ¿Por qué no pudieron echar al demonio? Ahora, francamente, yo creo que Jesús, sabiendo todas las cosas, estaba preparando esto de esta manera para que entonces un grupo había subido al monte y otro grupo se quedara abajo. Así que, ¿quiénes fueron los que no pudieron sacar al demonio? Los que no pudieron echar fuera el demonio, pues fueron los discípulos de abajo. Ahora imagínate ahí Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón, Judas. Y ahí estaban ¿y ahora qué hacemos? Y es que, a ver, pues échale lodo como, ¿se acuerdan? Como con el Bartimeo, ¿no? Digo, Bartimeo no, ese era otro. Échale el lodo como al otro ciego, ¿te acuerdas? Así le hizo el maestro. No, pues no fue con lodo. Vamos a tocarlo como al leproso. No, tampoco funcionó. No sé, eso no dice la Biblia que ocurrió, son mis piensos. Pero lo que pienso es que Jesús más adelante les dice que solamente era
posible con oración y ayuno. Y ya llegaremos ahí, pero fíjate qué es lo que estábamos, o qué es lo que yo estoy observando. A lo mejor ellos estaban confiando en sus experiencias pasadas y no dependieron de Dios. A lo mejor ellos estaban buscando la experiencia y sus habilidades y a lo mejor lo que habían aprendido, pero no habían aprendido a depender de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice: separados de mí, nada pueden hacer. Nosotros no podemos vivir de la fe del pasado. Nosotros necesitamos tener una relación continua con Dios, subir al monte de manera continua. ¿Cómo queremos ganar las victorias presentes cuando no estamos teniendo estos momentos presentes con Dios? Y estamos queriendo ver milagros y queremos vencer la oposición, pero no estamos dispuestos a tener esta vida de oración y de comunión con Dios, de dependencia de Dios. Cuando nosotros no fomentamos la oración o el ayuno o este tiempo devocional, nuestra vida espiritual está debilitada. Fíjate cómo le dice que los traje con los discípulos, pero ellos no pudieron. Y es que a veces creemos que nada más con que soy discípulo porque vengo a los discipulados, ya con eso. O soy discípulo porque sí vengo a la iglesia. Y vengo los domingos y aquí estoy. Pero no tienes una vida de oración. O no buscas constantemente a Dios. O estás confiando demasiado en tus fuerzas. O estás confiando demasiado en tus habilidades. Estás confiando demasiado en ti mismo y no estás confiando en Dios. Por eso cuando le dice, es que, ¿sabes qué? Necesitas ayuno y oración, porque a lo mejor lo que necesitas es una fe que esté activa. Nosotros creemos porque buscamos a Dios de manera constante. Cada vez que nosotros buscamos a Dios y tenemos este tiempo con Él, Dios nos habla y nos da una visión fresca y sana nuestro corazón y consuela y nos alienta. ¿No es ese Dios? También nos disciplina. O sea, pero ese Dios al que nosotros estamos buscando diariamente, ese es el Dios que nos fortalece y que nos da la habilidad para poder vencer en la vida cristiana. ¿Cómo estás viviendo tu fe? A lo mejor solamente estás recordando la experiencia pasada y dices, no, pues es que pues hay que ir a la iglesia porque pues siempre ha sido así, siempre lo he hecho así. Necesitamos volver a una vida activa, una vida de fe activa. Por eso es cree. Si tú crees, tú vas a buscar a Dios. Dice el versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y subraya ahí, dice, si puedes hacer algo. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Así que vamos a ver aquí que el Padre nos muestra una excelente actitud para poder
hacer válido lo que nosotros tenemos en fe, en capacidad de creer. Si puedes hacer algo, le dice, ten misericordia de nosotros. Y lo primero que vemos es que la manera en la que se acerca a Jesús es con humildad, con desesperación. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a Jesús? Si realmente las situaciones ya nos desbordan, ya están más allá de nosotros. Imagínate esta situación en la que desde niño este espíritu lo atacaba y lo echaba en el fuego y lo echaba en el agua y no había podido hacer nada, y los doctores no habían podido hacer nada y nada había dado resultado. Pero entonces Jesús ve cómo este padre se acerca, y se acerca con fe, con humildad. Ten misericordia de nosotros, dice. Y después le dice, ayuda a mi incredulidad. Él reconoce que su fe no es una fe perfecta, pero que desea creer. Nosotros no necesitamos una fe perfecta. La Biblia no nos habla acerca de una fe perfecta. La Biblia nos habla acerca de una fe honesta, una fe sincera delante de Dios. Hebreos 11:16 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios responde a aquellos que se acercan con fe, con un corazón sincero. Dice la Biblia, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Cómo es nuestra actitud entonces cuando buscamos de Dios? ¿Cómo queremos actuar en fe cuando no reconocemos nuestra necesidad de Él o nuestra condición delante de Él? A lo mejor tenemos una fe orgullosa. Bien, el padre hubiera dicho, después de que Jesús le dijo, si crees, él hubiera dicho, sí creo, no, mira, yo creo, por eso vine delante de ti, porque yo creo que tú puedes hacerlo. Y mira, y le hubiera adornado de mil maneras, pero él fue honesto delante de Dios y él le dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con creer? ¿Sí has tenido problemas con creer? De repente pareciera como que ahí está la promesa de Dios, lo lees en su palabra, ahí está la verdad y es fiel, es verdadera, pero entonces de repente es como de, o sea, sí, pero nos quedamos cortos. ¿Te ha pasado? El verdadero problema a veces no es la falta de fe, sino es la falta de reconocer nuestra necesidad. Y de saber que Jesucristo resucitó. Se nos ha olvidado que Jesucristo resucitó. A veces queremos creer, pero a veces queremos creer a nuestra manera y a nuestra conveniencia. A veces queremos creer que ocurran las cosas como nosotros queremos que ocurran. A lo mejor queremos creer para que Dios responda de la manera en la que nosotros esperamos que responda o queremos que responda. Pero este hombre no exigió a Jesús. Él le dijo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Él reconoce. A veces necesitamos nosotros reconocer estas luchas que tenemos de fe delante de Dios. A lo mejor hemos dicho en algún momento, es que ¿para qué? ¿Ser cristiano para qué? Pues no tiene ningún sentido. A lo mejor lo que yo he vivido no me ha permitido afianzar mi fe en Dios y digo,
o sea, es que sí, esto está muy bonito, pero mira, sigo teniendo estos problemas, sigo batallando con estas dificultades, sigo teniendo esta depresión y esta ansiedad, sigo. ¿Dónde está Dios en medio de eso? Ahora, ¿la promesa de Dios es que no está? ¿O su promesa es, yo estoy contigo todos los días? Ahí está su promesa. En Pedro vemos cómo tenemos la palabra profética más segura. Aquí está, esto es seguro. Y entonces, ¿por qué nos cuesta creer las palabras de Dios? Cuando esto te vuelva a suceder en tu vida, porque no nos va a pasar una sola vez, ¿eh? La próxima vez que esto te suceda, ora con Dios y dile, Señor, tu palabra dice esta verdad, pero ayúdame a incredulidad. Ayúdame cuando esto está flaqueando mi incredulidad. Perdón, mi fe. No está fallando mi incredulidad, esa está muy fuerte. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a descansar en lo que tú me dices. Ayúdame en saber que tú eres el que puede ayudarme. Nada de lo que está en el mundo me ha podido ayudar, pero tú sí, tu promesa es fiel, es verdadera. Ora al Señor, eso, así tan sencillo, y dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. En medio de estas circunstancias, ayuda a mi incredulidad. De Él viene la ayuda, de Él viene el socorro. Alzaré mis ojos a los montes, dice el palabrano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjate todo lo que dice ese texto, pero te lo dejo de tarea. Salmo 121 por ahí. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, fíjate aquí un poquito cómo es que este espíritu y lo que estaba buscando el espíritu era matarlo. Y cuando él sale, lo deja débil y lo deja tirado, básicamente muerto, pero Jesús es el que lo endereza y lo levanta. Y así vemos el quinto punto de este estudio, que es que al que cree, todo le es posible. Nada más déjame regresarme unos versículos. Porque en efecto, Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero ¿qué le dijo el hombre? ¿Recuerdas? Si tú puedes hacer algo. Si tú puedes hacer algo. No se trataba acerca de que entonces el hombre viniera a él y sanara a su hijo de esta condición, sino que él le dio la autoridad a Jesús para que Jesús hiciera su voluntad. Muchas veces usamos este texto se usa este texto porque yo ya no lo uso así. No quiero usarlo de esta manera. Pero muchos usan este texto para decir, si tú puedes creer, todo te es posible. Así que cree. Es que quiero entrar a la universidad. Si tú crees, todo te es posible. Es que quiero casarme. Es que si tú crees, todo te es posible. Es que quiero comprarme un carro. Si tú crees, todo te es posible. Y déjame decirte algo. Es una mentira.
usar este texto de esa manera es una mentira. Porque esto no se trata acerca de qué es lo que yo quiero. Se trata acerca de qué es lo que Jesús quiere, qué es lo que Jesús puede. Es descansar nuestra fe en lo que Jesús puede hacer. Claro que Jesús puede hacer que yo entre a la universidad. Claro que Jesús puede hacer que yo me case. Claro que Jesús puede hacer que yo me compre un carro. Claro que Jesús puede hacer. Claro que Jesús, porque Jesús todo lo puede hacer. Él es todopoderoso. Él puede hacerlo. Pero nuestra confianza no está en cumplir un capricho mío ni en satisfacer lo que yo creo que yo necesito, sino en descansar en la voluntad de Dios. Así que yo puedo descansar en que la promesa de Dios es fiel y es verdadera. Lo que Jesús dijo. ¿Dios tiene el poder para hacer lo que Él dice? Claro. Por ahí había una frase que escuché en algún momento que decía: Dios es muy cuidadoso con lo que Él dice, porque lo que Él dice, lo cumple. Por eso nos dejó su palabra, para que nosotros pudiéramos tener por escrito lo que Él dice, porque todo lo que Él dice se cumple. Así que cuando Él dice en su palabra eso, dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No se trata de todo en el sentido de mi voluntad, sino en su voluntad. Porque la fe verdadera no obliga a Dios a hacer lo que queremos. La fe verdadera se somete al plan perfecto de Dios, a conocerle a Él, a conocer su voluntad. Fíjate que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para los que han estudiado Navegantes, ¿cuántos han estudiado Navegantes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de seguridad de la respuesta a la oración? A ver cómo dice. Yo tampoco me acuerdo cómo empieza. Pero dice, en esto sabemos... Ay, perdónenme. Ahorita se los digo bien. Pero dice que Él responde a la oración, que Él escucha nuestra oración y que Él responde. Tenemos la seguridad de que Él nos escucha. Esa es su promesa. ¿A dónde tenemos que caminar nosotros? Debemos de saber que caminamos en su voluntad. Mateo capítulo 26 versículo 39 dice: no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Jesús orando en el Getsemaní, justo antes de morir en la cruz, Él le dice: Señor, libérame de esta copa, que no lo pase yo. Y Jesús oró al Padre diciéndole: yo no quiero, libérame de esta copa, yo no quiero beber esta copa, no quiero derramar mi sangre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que ¿Dios puede hacer lo imposible? Sí lo puede hacer, pero siempre va a ser su voluntad. Nuestra fe confía en la soberanía de Dios, no en nuestros gustos o preferencias. Así que nuestra fe, cree todo es posible, es en función de la voluntad y el plan de Dios. ¿Estás tú confiando en su voluntad? ¿Estás confiando en su plan perfecto para ti?
Si la fe verdadera no es obligar a Dios, la fe verdadera es confiar en lo que Dios hace es mejor para mí. Orar con fe no es decir, Dios, dame lo que quiero. Orar con fe es, dame lo que tú quieres. Y estoy seguro que me lo vas a dar. Estoy seguro, estoy confiado. Descanso. Ahora fíjate lo que dice el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora aquí hay un dato curioso, que en los escritos originales, pues no había fotocopias, ¿verdad? Sino que había gente que escribía el texto y de esas escrituras que se iban replicando, algunos iban agregando algunas cosas, algunas frases o palabras. Y esta parte es una de ellas en las que Jesús le dice que este género con nada puede salir sino con oración. Y por ahí un copista le agregó y ayuno, porque dijo él así como que con oración no solamente, sino que también ayuno. Ahora, ¿está mal? No está mal. No por eso deja de ser palabra de Dios, ¿no? Porque para el ejemplo o el efecto que queremos en nuestras vidas es estar en sintonía con el Espíritu Santo, es estar sometiendo nuestra voluntad a Dios. Y es que, ¿cómo voy a escoger la buena voluntad de Dios si yo no estoy sometido a ella a través de la oración y el ayuno? Ahora, cuando dice Jesús que este género no puede salir, se refería no solamente a este género del espíritu mudo y sordo, sino que era a este género de incredulidad al cual Jesús había reprendido en un primer momento. Cuando les dice, generación incrédula. Y esta manera en la que nosotros podemos quitarnos, o esta manera en la que podemos deshacernos de este género, es a través de la oración y el ayuno. La incredulidad la echamos fuera cuando dependemos absolutamente de Dios. Nuestra falta de fe se combate con la dependencia de Dios en oración y ayuno. Mateo 17:20 es el mismo pasaje paralelo. Él dice, por vuestra poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. ¿Por qué los discípulos no pudieron? Bueno, no era el demonio en sí, era porque los discípulos no habían estado preparados suficientemente. Ahora, no es a través de una oración específica o de un ayuno específico. Esto no se trata de fórmulas, no se trata de métodos, no, se trata de que tengamos una vida completa delante de Dios, sometida a su voluntad. No se trata de qué tanto conozco, sino se trata de qué tanto estoy dependiendo de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a que esto ocurra en nuestras vidas? ¿Qué tan íntimos queremos ser? ¿Qué te parece que oramos? Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a depositar nuestra confianza plena en ti y en lo que tú eres, en lo que tú quieres. Ayúdanos a que seas tú, Señor, el
el centro de nuestra vida, que dependamos de ti, Señor, que podamos caminar con fe. Señor, como dice el título, Señor, de este estudio, que podamos ser estos cristianos que creen y que creen que tú eres el único que puede hacer todo posible, que eres el único que puede hacer todas las cosas, que eres el único que puede librarnos, Señor, de la muerte y del pecado, que eres el único que puede hacer su voluntad, su buena y agradable voluntad sobre nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque batallamos con nuestra incredulidad. Ayúdanos a que podamos ser librados de ella. Fortalece nuestra fe. Fortalécela de manera que podamos caminar nuestra vida cristiana dependiendo de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.